Relativamente frecuente en el hospital. Tenemos que estar atentos qué cantidad de sangre del paciente. Cuando los pacientes se mueren, cuando no les respondemos la bolemia, se complica y se mueren. Pero que si nosotros le respondemos la bolemia, llamamos al gastroenterólogo. ¿Por qué tenemos que tenerlo estable el paciente? Porque los gastroenterólogos no se meten en pacientes que están inestables. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que hidratar bien al paciente. Lo vamos a conversar con esto. Cuando tienes una hemorragia digestiva, es importante ver si es una hemorragia digestiva alta o baja. Eso es importante. Si es una hemorragia digestiva alta, cuando te dicen alta, es por arriba del ángulo de Treitz, que es importante. ¿Ya? Entonces, pérdida de sangre, si bien en cualquier segmento te está hablando de hemorragia digestiva alta y baja, pero en este caso alta, por encima del ángulo de Treitz, que es acá, el ligamento de Treitz. Entonces mira que está el duodeno, ¿ya? El estómago acá. Pero yo tengo que estar atento por qué este paciente está sangrando. Es importante. Sí. Que sostiene la tercera porción del duodeno. Es la tercera porción del duodeno, aquí está. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que es una hemorragia digestiva alta. Por la endoscopía puede entrar. Siempre es importante saber por qué el paciente está sangrando. ¿Entiendes? Dice pérdida de sangre que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo, desde el esófago al ano. Te está hablando de hemorragia digestiva alta y baja. Pero en este caso estamos hablando de qué? De la alta. ¿Entiendes? Que es hasta el ligamento entre. Significa que es el estómago, el esófago que está acá. El esófago y qué más, el duodeno, ¿entiendes? Eso se llama una hemorragia digestiva alta, pero yo tengo que diagnosticar por qué. Acuérdate que si un paciente tiene varices esofágicas es un problema. Entonces, ¿qué te dice? Hemorragia digestiva alta, te dice hemorragia digestiva alta es una afección médica común que resulta de una mortalidad sustancial y una mortalidad y costo de atención médica. Voy a sacar esto. Comúnmente se presenta con hematemesis, vómito de sangre o café molido, melena, heces negras alquitranadas. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿entiendes? Acuérdate que la sangre roja rutilante puede ser una gastritis erosiva o puede ser una varices esofágica y el sangrado es alto cuando es una varices esofágica. Cuando te hablan de varices esofágicas, te hablan de hipertensión portal, es un cirrótico, o que ha tenido hepatitis B, o es un paciente alcohólico que hace esto. Pero tienes que tener mucho cuidado, porque cuando son gente joven que comienza a vomitar sangre roja rutilante, tú puedes pensar en síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss es el desgarro de la mucosa esofágica. Cuando te das cuenta, cuando has vomitado, ¿qué pasa? Como que prácticamente te jalan el esófago y comienzas a tener dolor. Bueno, ese vómito que el paciente tiene te puede hacer sangrar la mucosa del esófago. A eso se llama síndrome de Mallory-Weiss, ¿entiendes? No es perforación esofágica. Una perforación esofágica es cosa seria, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque si se te rompe el esófago, toda la saliva que tenemos en la boca, ¿a dónde va? Al mediastino, al pulmón. ¿Y eso qué te produce? Calofrío, fiebre, sepsis. Te produce una mediastinitis. Sino que el síndrome de Mallory-Weiss, ¿qué es? Desgarro de la mucosa esofágica por el vómito. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te dice? Dice, comúnmente se presenta con hematemesis, vómito a café molido, o vómito de sangre, o café molido, o melena, heces negras alquitranadas. Eso tienes que tenerlo presente, es importante. Si yo vomito, el ácido gástrico me quema prácticamente, me lesiona, la sangre se transforma, la hace negruzca, ¿entiendes? Como el pozo de café. Acuérdate que todos ustedes, o por lo menos en antes, se filtraba el café, le ponías agua hervida y eso que se quedaba es similar, negruzco, ¿entiendes? Por eso te dice similar al pozo de café molido, que tú le pones, así es
cuando el paciente tiene una hemorragia digestiva y el ácido clorhídrico prácticamente lo hace como café molino. Pero ¿qué pasa? Que del estómago después va a salir ¿a dónde? Hacia el ano, y vas a ver que es negras alquitranada, pero hedionda, no se soporta en la terapia estar con ese paciente, dependiendo de la cantidad de hemorragia del sangre que el paciente ha presentado. Entonces eso es muy importante que lo tengas presente. Dice epidemiología, hospitalización anual de hemorragia digestiva, te dice 100 por cada 100.000 pacientes, ¿entiendes? Dice 6 veces mayor hemorragia digestiva baja, es más frecuente, dice 6 veces mayor que hemorragia digestiva baja, es más frecuente la hemorragia digestiva alta, ¿entiendes? Aumenta con la edad y más en los hombres. Hijos, no fumen. Si fuma, te estimula la secreción de ácido gástrico y eso te puede producir ¿qué? Gastritis. No tomen licor. Yo te digo, siempre le digo a la gente, es como que yo tengo una herida aquí y me ponga alcohol. ¿Te arde o no te arde? Te lesiona, ¿entiendes? Los antiinflamatorios no esteroides, la aspirina, antiinflamatoria es la primera causa de ¿qué? De hemorragia digestiva, de gastritis erosiva, te puede hacer sangrar, ¿entiendes? Al paciente. Entonces, ¿por qué? Porque los antiinflamatorios no esteroides te producen ¿qué? Acuérdate que a nivel del estómago te produce, a nivel del riñón te disminuye la prostaglandina vasodilatadora, ¿entiendes? Pero a nivel del estómago prácticamente también te produce como vasoconstricción y la mucosa se altera. La mucosa, el moco, evita que prácticamente el ácido clorhídrico lesione ya la mucosa. Cuando la lesiona es un problema, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar atentos a esto, que es más frecuente la hemorragia digestiva alta. Siempre es importante, si tienes un paciente con anemia, lo ves pálido, señor, ¿ha hecho alguna vez caca como negra, como brea? ¿Entiendes? Hedionda. Entonces, si te dice sí, tú estás pensando que esa palidez que tiene el paciente, esa hipotensión y esa taquicardia, probablemente sea ¿por qué? Por una hemorragia digestiva alta. O si no, tú tienes que preguntar al señor, tiene un dolor como que le arde acá, el epigastrio, no le va a decir epigastrio, la boca del estómago, dice la gente. ¿Entiendes? Entonces, duele, le arde, sí. ¿Qué ha estado tomando usted? Ahí te dice Voltaren, diclofenac, de hace una semana. Probablemente eso le está causando. ¿Qué tienes que hacerle? Cuando le das eso, por lo menos dale omeprazol, 20 miligramos o DIC, sulfalfato, que te evita que el paciente tenga una úlcera. Antes contaba en el otro curso, en nefro, de